El presidente Gustavo Petro ha dicho de varias maneras que él no quiere ser reelegido, que él no está interesado, pero al mismo tiempo se escucha hablar de la Asamblea Constituyente, de una ley que pasa directamente por el gobierno. Sus alfiles dicen que falta tiempo, se habla de 2 años, mejor dicho, el fantasma de la reelección sigue latente en el país y eso todavía no es claro. ¿Usted cree, y le digo dos cosas, una, que el presidente Gustavo Petro quiere seguir en el poder y de ser así, Venezuela sería un reflejo de lo que podría suceder en Colombia, presidente? Yo creo que no, porque Petro no le gusta gobernar, no ha gobernado en 2 años. Él no sabe qué es gobernar, no sabe qué es ejecutar cuando su vicepresidente ejecuta el 1.4% del presupuesto de su ministerio. El presidente Petro no sabe gobernar, no quiere gobernar. Yo lo que creo es que Petro quiso decir, yo quiero pasar por ser presidente de Colombia y punto. Que eso es lo que está haciendo. Un presidente que ni siquiera conoce la legislación cuando lo estamos refiriendo a las tarifas de servicios públicos. Un presidente que cuántos ministros ha cambiado porque es que no tiene con quién gobernar. La verdad es esa. Miren lo que está pasando con la gasolina. ¿Quién iba a pensar en qué país del mundo ha sucedido lo que sucedió? De que los colombianos no tengan gasolina en los aviones precisamente por una improvisación del gobierno. Y lo que es más grave, Jairo, que no nos han dicho, y sí es bueno que ustedes lo pregunten, Sí. ¿qué pasó con Reficar? ¿Por qué la refinería se cerró? ¿Cuánto le costó al país no solamente apagar la refinería de Reficar, sino volverla a prender? ¿Usted sabe lo que significa eso y el tiempo que se gasta para que vuelva a estar en el estado óptimo? Y aquí nadie le pregunta al presidente Ecopetrol, que fue el encargado de las finanzas de la campaña del presidente Petro. Entonces, ojo, Petro aquí, yo creo que él, como le digo, no le interesa gobernar y eso es lo que le ha demostrado. Todos los actos que tiene que ir, hablar con empresarios, hablar con los sindicatos, hablar con los maestros, a él no le interesa, llega tarde, no voy, los cancelo con los militares. Pero vuelvo y le digo, centrémonos en el tema de fondo. Así pase la constituyente o no pase, eso no tiene ninguna importancia. El problema es que no vamos a poder hacer política. Es que resulta que el país se lo está entregando a los delincuentes. ¿Y cómo vamos a salir a hacer política? Y en esto yo creo que los candidatos o los futuros candidatos presidenciales tienen que salir a opinar. ¿Cómo vamos a hacer para poder hacer política? Cuando si resulta que cuando vamos a ir al norte del país y nos dicen, ustedes aquí no pueden entrar porque el cartel del Golfo está hablando con el gobierno, o que las FARC está hablando en el sur del país y aquí no pueden venir a hacer política ni se permite la entrada de nadie. Entonces ahí es donde yo veo el problema. ¿Y se va a legitimar esas elecciones? Cuando los únicos candidatos que van a poder hacer política son los de ellos, ahí es donde tenemos que concentrarnos. No desviemos la atención. Y eso es lo que está haciendo Petro. Petro siempre es un experto precisamente en traernos a ese tema. La constituyente, pero nadie está viendo que el problema no es la constituyente. El problema son las fuerzas militares que no están controlando el territorio hoy en día. Que el presidente de la República se ha encargado de acabar con las fuerzas militares de Colombia. Y lo está haciendo y lo está logrando. Se ha encargado de acabar con nuestra policía y lo está haciendo y lo está logrando. Y perdón aquí, Jairo, le digo una cosa. Sí. Y en esto, y perdón que hable. Yo entregué el ejército, las fuerzas militares y de policías más capacitadas, más entrenadas y mejor dotadas de la historia reciente de Colombia. Presidente, Logramos... Sí, sí, solo excúseme la interrupción, pero es que yo me quedé con algo que me gustaría su opinión y que no quiero dejarlo pasar y que se nos pase el tiempo y no se nos quede en el tintero. Y es, ¿usted cree que lo de Venezuela puede ser un laboratorio y que Petro, si Maduro por alguna razón a la fuerza, con el repudio del mundo se quedara, él sabe que se puede quedar? Pues él o por interpuesta persona, Sí. ¿cierto? Que eso es importante. Ya se habla, por ejemplo, es que como no llegamos al fondo de los temas aquí, Vicky, ya se habla que en Venezuela tienen dinero listo para la campaña de Petro. 20 o 30 millones de dólares o 10 millones, lo que usted quiera. ¿Pero para cuál campaña? Para ellos, Sí, explíquenos eso que es importantísimo. Pues, a ver, mire, todo el mundo sabemos que la vez pasada entró a la campaña de Petro, hay que ver por dónde entraron recursos, porque como se están haciendo las investigaciones, afortunadamente ya el Consejo de Estado le dio al Consejo Nacional Electoral la facultad de investigar al presidente, ojalá sí llegue pronto a esa investigación.
pero todo el mundo sabe cuántos, es decir, desde Venezuela se están financiando no solamente los grupos ilegales, está el cartel de los soles y van a meterse en la campaña electoral, si lo vimos en la campaña precisamente de octubre. ¿Cuánto dinero y por cuántos lados existió? Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo reitero, Vicky, el problema de Venezuela, el problema de Colombia pasa, la democracia de Colombia pasa por la democracia de Venezuela. Si no, fíjese usted, Maduro va a fortalecer a su aliado y a su amigo, su canciller Gustavo Petro, para que ellos mantengan también a Colombia, que es un país importantísimo para la región. Por eso la importancia de que ponerle toda la presión al gobierno, a Maduro, de que tiene que entregar el poder. Fíjese que ya hay mecanismos que se están dando, ya los Estados Unidos dice que hay que buscar una transición, que hay que llegar a una transición. Puede que esto que diga yo hoy, Vicky, no tenga mucho efecto en Venezuela, que la gente diga que si se está entregando la oposición. Yo lo que creo es una cosa, fíjese usted, si los Estados Unidos propone de que se celebre la transición, fíjese que aquí hay un elemento que es muy interesante. Nosotros siempre criticamos de que se entregara el poder en enero, ¿cierto? Que iba a ser un periodo muy largo entre el julio 28 y el 10 de enero, creo que es la posesión del próximo presidente de Venezuela. Posiblemente hoy va a jugar eso a nuestro favor. Ya los Estados Unidos dijeron, oiga señores, hay que hacer una transición pacífica, ¿cierto? Es decir, que hay que entregar el poder el 10 de enero. ¿Ok? Yo de la oposición y del mundo nombraría de forma inmediata un grupo de personas de su confianza para que sean los encargados con el gobierno para hacer esa transición con garantes, inclusive pedirle a los Estados Unidos y a la Unión Europea que ellos sean los garantes de que se entregue precisamente y se entregue el poder como corresponde y como está estipulado el próximo de enero. Eso haría yo. Posiblemente, claro, si lo propone el mundo, María Corina va a decir, se entregaron. No, yo creo que ahí ya hay un mecanismo. Si no, Vicky, van a hacer hasta lo imposible por mantenerse en el poder en Colombia. Eso es lo que siempre han tratado de hacer ellos y eso es contra lo cual siempre nosotros hemos mantenido posiciones muy fuertes y muy duras. Me tocó hacerlo a mí con el presidente Chávez. Peleamos en muchas oportunidades porque él salía a dar declaraciones a favor de la FARC o a favor del ELN y me tocaba a mí con mi canciller Fernández de Soto contradecirlo permanentemente. Entonces, aquí hay un tema muy complicado.